Por estar aquí para contarlo. Carmen, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues básicamente el título lo explica, digamos, la materia del informe. Cuéntanos qué tipo de hallazgos y de informaciones se pueden exponer sobre este tema. Pues, como bien dices, es un tema que lleva una cierta continuidad. Tenemos dos informes previos, uno en el 2009 y otro en el 2010. Y en ellos no solo buscábamos evidenciar la situación de vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y activistas sociales, sino también la de periodistas, en el ánimo todavía firme de nuestra parte de encontrar respuestas institucionales en formulación de políticas públicas. Esto se dice más fácil que lo que se explica, pero trataré de explicarlo de manera breve. Todos creeríamos que nuestros sistemas policiales para la prevención, inclusive para la captura de delincuentes, nuestros sistemas de procuración de justicia desde el eslabón de las fiscalías y procuradurías hasta los juicios y obviamente nuestros sistemas penitenciarios son suficientes para que lidiemos con los avatares de la delincuencia y de las agresiones. Resulta que no es el caso así en México y en general en América Latina. Y entonces lo que nuestros primeros informes buscaban era mostrar que no solo habían hechos graves que afectan a estos grupos de población específicos, que además tienen un rol en la construcción de sociedades democráticas innegable, sino que las respuestas normales de la institucionalidad no estaban logrando cercenar o detener el ciclo de repetición de estas agresiones. En esos dos primeros informes las cifras son abundantes. En el tercero buscamos no solo actualizar las cifras y de alguna manera evidenciar que no se trataba de un pico temporal o de algo errático, sino que se ha instalado ya en el escenario de tristemente violaciones. Consistente. Es eso lo que las cifras nos demuestran, pero también queríamos abrir paso a una primera evaluación de lo que ha sido una primera etapa de intento de políticas públicas, centradas en, primero, obviamente, de manera tal vez demasiado pretenciosa, pero cómo veíamos de las recomendaciones del 2009 el estado de cumplimiento o de alcance de lo que se había logrado 3 años y medio después. Y allí es bueno decir que pues, las recomendaciones buscan ser recomendaciones de política pública general y algunas son importantes en el sentido del cumplimiento. Una de esas recomendaciones era que se culminara la reforma constitucional en derechos humanos. Estamos hablando de 2009 y en ese sentido, en esa época era importante pelearlo. Claro. Y ahora en el 2013 sabemos todos pues, que la reforma constitucional ya entrada en vigor en el 2011 es. Por supuesto sabemos todos que todavía, aunque creemos y afirmamos que es un cambio paradigmático para bien, ¿no? El menudo y fino proceso de hacer de eso realidad todavía tiene su tramo por recorrer. Pero además habíamos pedido que hubieran normas específicas, normas que buscaran suplir de manera no solo inmediata, pero también de alguna forma transitoria las deficiencias estructurales de esas policías, de esas procuradurías y ministerios públicos, de ese poder judicial, y que se concentrara en un mecanismo de prevención y protección en manos del Ejecutivo Federal. Y en efecto, también hubo una ley y hoy estamos cumpliendo el primer año de entrada en vigor de esa ley en la cual recordarás y recordarán tus teleaudientes que hubo una amplia participación de la sociedad civil, inclusive un liderazgo visible de cómo debía ser la estructura de los mecanismos que esa ley iba a cobijar. Se buscó inclusive abrir el marco conceptual con expertos internacionales, con experiencias de otros países, un proceso bastante oxigenado y transparente en el Congreso de la Unión, una apertura del Ejecutivo Federal efectivamente a no cerrarse a que no, esto lo hacemos solo entre expertos, sino que sí, sociedad civil es bienvenida, sí, expertos internacionales son bienvenidos, y un interés de la prensa, porque el mecanismo era también para periodistas, que era pues consecuente con un reclamo que también desde la vulnerabilidad de hombres y mujeres de medios se exigía como una nueva fórmula de mecanismo de protección.
El informe entonces hace ese doble balance, el balance de cuál es la situación, es decir, en qué ha cambiado de verdad la vida cotidiana de defensores y defensoras, y en qué ha tenido impacto y en qué no el set de medidas de política pública que se vienen intentando. ¿Y cómo van respondiendo a esas preguntas, Javier? Déjame hacer una pausa y si te parece, bueno, están formuladas las preguntas. La intención precisamente de este informe es dar cuenta de cómo se analiza todo lo que acabas de mencionar y regresando del corte nos cuentas, si te parece, Javier. Por supuesto. Local, inclusive hasta lo municipal. Regresamos, Javier Hernández Valencia, en esta conversación sobre este informe de cómo están las cosas en materia de Defensoría de Derechos Humanos en México. Hiciste una exposición muy amplia acerca del tema y, bueno, nos quedamos en la formulación de preguntas. ¿Cómo es que ha aplicado el conjunto de medidas que se han instrumentado en México? ¿Cuál es la situación específica en los diferentes ámbitos que hay de Defensoría de Derechos Humanos, incluyendo también la tarea de periodistas, que está, digamos, en el mismo paraguas, aunque sean tareas diferenciadas, pero, digamos, está bajo el mismo paraguas? ¿Qué resultados específicos se pueden reportar? Pues los resultados podríamos subdividirlos en áreas que son autocontenidas, ¿no? En el área normativa, efectivamente las reformas, la ley, los procesos políticos. En el área de implementación y estructura de los mecanismos, efectivamente un mecanismo con participación dentro del mecanismo y con poder de decisión, voz y voto de organizaciones representativas de tanto defensoras y defensores de derechos humanos como de periodistas. Hay un consejo consultivo compuesto por 9 miembros. Estos 9 miembros de sociedad civil son elegidos por sus pares y 4 de ellos representan a organizaciones de sociedad civil de derechos humanos, 4 de ellos a organizaciones de libertad de expresión y medios de comunicación y 1 a el sector académico. Y de esos 9, 4 son a su turno seleccionados entre ese consejo consultivo para participar de la Junta de Gobierno, que es el órgano del poder de decisión y revisión de los casos y la aprobación de las medidas específicas a medida que se presentan los casos. En esa Junta de Gobierno, el tener 4 representantes de sociedad civil es ya un rara avis, no solo en México, sino en el conjunto de nuestras construcciones institucionales en América Latina. Pero el tercer nivel es, bueno, pero entonces, ¿qué de bueno están haciendo? Nuestras cifras, aunque la subsecretaria Lía Limón ha actualizado nuestras cifras porque nuestro corte es hasta abril de 2013 y todavía en el mes de mayo y lo que va de junio han habido casos nuevos evacuados en el seno del mecanismo. Habla de un universo de 64 solicitudes ante el mecanismo, de las cuales 38 corresponden a defensoras y defensores de derechos humanos y 26 a periodistas. ¿Este es el informe actualizado o el no actualizado? Esto es la cifra de nuestro informe, pero ¿Y la verbalmente de la cifra llega a 80 y básicamente el 40% son 89? Periodistas. 80, más o menos 80 bajos que los 80 altos. Y 60% son defensores, 40% son periodistas. Es decir, es un mecanismo que sigue buscando atender a 2 sectores vulnerables bastante bien perfilados e identificados en el escenario de, digamos, de la defensa de derechos humanos en México. Javier, ¿qué tipo de clasificación se puede hacer en un informe como este para identificar el tipo de agresiones, el tipo de situaciones específicas de defensores de derechos humanos, de periodistas? ¿Cómo lo clasifican? El volumen más abundante, estadísticamente hablando, de tipo de agresión es el de las amenazas. Tú misma, en tu rol de comunicadora social, sabrás además que hoy, con la inmediatez de los medios electrónicos, las amenazas son de alta tecnología, pero de bajo costo. Es decir, a través de Internet, a través de emails, se puede crear, ¿no?, una situación de tensión alrededor de personas que somos al final seres humanos y que califican como amenazas inclusive de muerte, y que entonces el retrasear
la fuente o el origen, es pues una tarea que pasa primero por una capacidad tecnológica y apertura y inmediatez. Pero hay también un porcentaje, y ese es el más lamentable, de asesinatos y desapariciones forzadas, que hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalaba alcanza ya el número de 30 asesinatos de defensores y periodistas en el periodo de los 2 últimos años. 30. Sí. Entonces, con respecto entonces a los otros... En los 2 últimos años, perdón, en los 2 últimos años, 30 entre periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Hay alguna diferenciación numérica entre unos y otros? Yo te podría, 30 global. digamos, 30 global. Te podría dar, sin embargo, datos específicos de cómo en el año pasado y en lo que va de este año, efectivamente hemos tenido nuevos asesinatos de periodistas, a pesar de que esto está también en el mismo foco de atención de todos nosotros desde hace, sí, buenos 4 años. Allí tal vez lo que yo retomo de la línea de preguntas que tú haces es que para nosotros en la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el marco de la Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de toda persona como individuo u organización de ejercer la promoción y defensa de los derechos humanos, esta que es una declaración aprobada por la Asamblea General, tiene un amplio margen de interpretación y para nosotros cubre también a comunicadores sociales. Y en algunos casos cubre también a funcionarios públicos. Un funcionario público, un procurador, un fiscal, un agente ministerial, que en el ejercicio de su deber hace una investigación profunda en el que encuentra, sí, presunciones de culpabilidad entre altos mandos de alguna organización y empieza también entonces a ser amenazado o hostigado por ello, es en el marco de la interpretación que nosotros hacemos de la Declaración de Naciones Unidas, es también un defensor. O un proveedor de servicios de salud, un urgentista, en condiciones de una zona en la que imaginemos, no hay que imaginar mucho porque también es muy real, hay una intensa actividad de grupos del crimen organizado, donde entonces se recibe un volante, un panfleto en la clínica, en la posta médica, diciendo, tienen ustedes prohibido, ¿no?, atender a los de la banda tal o a los del barrio cual, ¿no? Para nosotros, el que ellos tengan una amenaza latente de esa naturaleza, los convierte también en sujetos de protección. Pero en fin, volviendo al punto. México avanza ese camino que hay que seguir desbrozando sobre la base de iniciarlo o intentar iniciarlo con un mecanismo de protección de defensores y periodistas. Hay otros grupos que ojalá podamos seguir viendo como vulnerables, evidenciándolos, detectando la particularidad de su vulnerabilidad y el rol que tienen en la construcción de una sociedad transparente y democrática, y luego, pues, ojalá podamos empezar a dar resultados que no solo sean de números, porque allí el tema es que la Junta de Gobierno del mecanismo ve el nivel de riesgo y según el nivel de riesgo puede decretar medidas inmediatas de tipo duro, blindaje de autos, personal de guardias de seguridad, o de tipo no tan extremo y visible, y entonces rondines policiales por la zona en donde se encuentra el albergue de migrantes, o medios de comunicación y teléfonos con números de prediscado rápido, obviamente con líneas establecidas y cuentas pagadas, y números de emergencia en el caso de que el riesgo sea menos alto. O incluso, pues sí, cursos de protección, cursos de sí, cómo manejamos nuestras rutinas, sí, también en algunos casos relocalización de personas y sus familias. El problema de fondo es el siguiente, que para nosotros obviamente el salvar y proteger vidas es el primer mandato y debe ser el primer norte, pero si estamos hablando de que todos estos contingentes sociales tienen una función de valor agregado en la construcción de una sociedad democrática, entonces no se trata solo de ponerlos en una burbuja, sino de que sigan
pudiendo hacer lo que hacen. Sí, sí. Sigan pudiendo difundir noticias, sigan pudiendo hacer periodismo de investigación, crítica social. ¿Qué tan efectivo es una cosa y la otra? Porque el mecanismo, bueno, es lo que es. Exacto. ¿Y qué tanto inhibe esa tarea o qué tanto protege la integridad física de alguien y le permite seguir lo otro? Después de la pausa es un buen punto, sin duda, para seguir de cerca. Volvemos. Estaban no solo en eso, sino en las otras fosas. Regresamos, Javier Hernández Valencia, en esta conversación. En el corte abordamos el tema migratorio, porque, uno dice defensores y defensoras de derechos humanos, hay un universo muy notable de posibilidades, y recordábamos en el corte uno de muchos casos que podemos traer a colación ahora que está el tema migratorio tan intenso con motivo de la enmienda y de la reforma migratoria que se está discutiendo en Estados Unidos. Casos, por ejemplo, donde a pesar de que hay una ley migratoria mexicana recientemente aprobada, de vanguardia en muchos sentidos, la actuación gubernamental, por ejemplo, irrumpiendo en un comedor, el de Huehuetoca, en una forma absolutamente absurda, en todo caso, contraria no solo al espíritu, sino a la letra de la ley y demás cuestiones. Ese ángulo de información, ¿cómo está registrado en este reporte? No sé si alcanzan a registrar este suceso, pero sí el tema de ese tipo de defensores y defensoras de derechos humanos que tienen que ver con el tema migratorio. Es importante que lo menciones a partir de un hecho concreto como el de Huehuetoca, porque el informe sí registra que el tema o el núcleo temático en donde organizaciones de sociedad civil son más vulnerables o más agredidas es el de las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de los migrantes. ¿Qué tal? Ese es, en la estadística, el punto en el que el roce mayor y el contacto y agresión se evidencia como más frecuente. Y el otro, punto importante es que hay todavía un discurso o un tipo de diagnóstico oficial que atribuye los hechos de la vulnerabilidad y además de la agresión, inclusive las agresiones duras, los asesinatos, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales de los defensores al crimen organizado. Y aun cuando es cierto que sí, más de un tercio de esas agresiones remiten a actores no estatales, hay un 20% que sí está identificado en actores estatales. Es alto. Y el hecho de Huehuetoca nada más confirma lo que las cifras estadísticas nos revelan y que se extiende a todo lo largo de la ruta de los migrantes que atraviesan México, pero en un cierto punto del mismo territorio mexicano, el flujo de transmigrantes se empata con el flujo de mexicanos que también van haciendo camino desde estados más al sur, y todos, al llegar al norte, básicamente todos sufren la misma vulnerabilidad, que es la de, y está documentado, de el secuestro. Se ha conocido días pasados operaciones de la Sedena en la que se han liberado grupos enteros de migrantes, pero también entre ellos mexicanos que estaban en casas de seguridad, guardados días, si no semanas. Hay casos en los cuales no solo se está ejerciendo sobre las familias extorsión, sino están documentados casos en los que se los hacía trabajar forzadamente en plantíos o en empacadoras, y que eso no distingue si uno es mexicano o no. Y ya es claro que el debate sobre la respuesta eficaz a la situación, no solo de defensores, no solo de periodistas, sino también de transmigrantes y migrantes mexicanos, es un debate en el centro de las necesidades, yo diría prioridades de México, porque si no es en México, no funciona el planeta. Y te explico por qué. La frontera norte de México es la frontera más activa del planeta. Y la población mexicana en el extranjero, en términos porcentuales respecto a su población
en términos totales respecto a su población total, es la más alta del planeta. Es decir, hay más mexicanos fuera de México que chinos fuera de China, que hindúes fuera de la India, que franceses fuera de Francia. Ese sí es el número 1 de México. Ese sí es el número 1. Ese sí es el número 1. Entonces, cualquier debate mundial sobre migración y protección de migrantes en cualquier lado de la frontera de México tiene impacto mundial. Sin duda, Javier. Y bueno, estamos ya en la parte final, pero ahora que estamos en una semana muy intensa con la aprobación de la enmienda, ¿qué expectativas se puede tener de estos temas a raíz de lo que se perfila como un endurecimiento insólito en muchos sentidos de la frontera México-Estados Unidos? Pues, digamos, las cifras no mienten, ¿no? Son 400,000 deportados por año. Cuando desde México se ve y se hace una cierta queja y crítica de los transmigrantes, ¿no? Se olvida que los devueltos, ¿no? Son 3/4 partes de los devueltos son mexicanos. ¿Qué dato? Y muchos mexicanos que son devueltos, como no son de los estados del borde norte, quedan en el desamparo, es decir, regresan a Tijuana, regresan a Ciudad Juárez, regresan a Mexicali y no tienen dónde caerse muertos. Sí, es un asunto desde luego gravísimo que marca Tijuana, desde luego está marcada por eso en los últimos años. Javier, se nos acaba el tiempo, pero está circulando entonces ya a partir de esta presentación este informe y te agradecemos que hayas estado para comentar partes importantes de él. Gracias, Javier. Gracias, Carmen. Y hasta la próxima. Y a usted, gracias. Pásela bien. Le esperamos mañana.